Modelamiento de la hidráulica de perforación. Equipo número 5, integrado por Arias Bautista Karen Janet, Arias López Frida Zahadi, Díaz López Edmundo de Jesús, de la Cruz Bárbara y María Guadalupe May. Como introducción, tenemos que la perforación con revestimiento es una tecnología emergente que permite perforar y revestir de forma simultánea, esto haciendo que la sarta de perforación de revestimiento se use para transmitir energía mecánica e hidráulica a la broca. Planteamiento del problema. Calcular la hidráulica de perforación y las caídas de presión a través de las diferentes secciones de la sarta de perforación y espacio anular. Datos del pozo. Para realizar estos procedimientos y cálculos, nos vamos a basar en el modelo de Big Hang, que para calcular estas caídas de presión vamos a obtener los siguientes datos, que es la del pozo, que viene siendo casing, trépano y TBD. También tenemos los datos del ingeniero de lodo, que esto es la densidad y la velocidad del lodo con viscosímetros que nos ayuda a calcularlos. Y tenemos el equipo de superficie, que estos vienen siendo lo que son caudales y las bombas. Esquema del pozo. Se analiza los segmentos de cada parte del pozo para poder trabajar adecuadamente con las caídas de presión, el cual lo muestra la figura número 1. Tenemos dos cañerías, la primera va encima de la segunda. Esta segunda nos ayudará a poder hacer los debidos cálculos con los que vamos a trabajar. Modelo plástico de Bingham. Primeramente se debe hallar las caídas de presión y como indica el problema utilizaremos el modelo reológico de Bingham. Primero calculamos la viscosidad plástica de cuando el viscosímetro está en 600 rpm menos 300 rpm. Como podemos ver, sustituimos y el resultado es 12 centipoints. Ahora calculamos los J-points, que es el viscosímetro en 300 rpm menos la viscosidad plástica. Y tengo este dato que J-points es 13 libras fuerzas sobre 100 pulgadas cuadradas. Siempre tenemos que hallar la reología lineal. Segundo paso, hallar la caída de presión en la tubería de perforación. Como habíamos dicho, primero tenemos que hallar la velocidad de flujo. Para hallar las caídas de presión debemos determinar si son de flujo turbulento o laminar, mediante la velocidad crítica. Esta fórmula es para la velocidad de flujo. Como resultado se obtiene que la velocidad es 15.63 pies sobre segundos. De igual manera tenemos que calcular la velocidad crítica y la calculamos utilizando esta fórmula. Sustituimos los datos y obtenemos como resultado 4.07 pies sobre segundos. Entonces, si la velocidad de flujo es mayor que la velocidad crítica, podemos deducir que el flujo es turbulento. Para hallar la caída de presión, tendremos que hallar primero el número de Reynolds, el factor de fricción y por último la caída de presión. Sustituimos los valores en cada fórmula y obtenemos que el número de Reynolds es 165.413,9. En el factor de fricción se obtuvo 0.0049 y por último vemos que la caída de presión es 1009,11 psi dentro de la tubería de perforación. De presión en el drip collar. Aquí se tiene que encontrar la caída de presión en el drip collar, más bien determinar la densidad. La velocidad crítica no cambia, solo los datos de diámetro. La velocidad de flujo dentro sabemos que es 34,57 pies sobre segundos. La velocidad crítica nos dice que es 4,23 pies sobre segundos. Entonces con este dato podemos saber que el flujo es turbulento. Enseguida el siguiente cálculo con ayuda del número de Reynolds se hace reemplazo de las fórmulas para la caída de presión que finalmente nos da 509,77. Encontrar la caída de presión en el espacio anular. Primero calcular la velocidad. Es la misma fórmula que la anterior, solo vemos que cambia el gasto. Sustituimos datos y tenemos densidad de 4,14 pies sobre segundos. En esta siguiente se hace una resta. Es en base al trépano. El hueco tendrá el mismo diámetro.
Ya calculamos el drill collar y el espacio anular y el hueco. La velocidad de flujo que se muestra al caudal no cambia. Tenemos I del hueco menos el trépano al cuadrado. En este caso las fórmulas siguen siendo las mismas. Solo estamos reemplazando las cantidades. Nos ayudamos de la velocidad crítica. Del lado derecho calculamos la longitud del espacio anular 2 por la longitud de la velocidad por la viscosidad plástica. Sustituimos y obtenemos caída de presión anular 2. Ahora vamos a calcular la caída de presión entre el espacio anular 3, gas de filones de carbón y dry pipe. Primero vamos a calcular la velocidad de flujo. Aquí tenemos la fórmula, aquí ya está sustituida y el resultado es 2,24 pies sobre segundo. Ahora vamos a restarle al diámetro interior hueco el diámetro exterior de la tubería y esto nos da como resultado 7,065. Con estos valores vamos a sustituir en la fórmula de velocidad crítica como se ve aquí a continuación y el resultado es 3,943 pies sobre segundo. Sabemos que la velocidad es 2,24 pies sobre segundo, entonces esta es menor a la velocidad crítica, por lo que el flujo es laminar. Con estos valores vamos a sustituir en la fórmula para calcular la caída de presión en el espacio anular 3, como se ve aquí, y el resultado es 29,22 psi. Ahora vamos a trabajar con esta tabla donde ya nos está dando el valor de la constante de E para los tipos. En este caso vamos a trabajar con el tipo 2. Aquí sustituimos el valor de E, que es este, 9,6 por 10 a la menos 5. Esto se va a multiplicar por la densidad de lodos, luego por el caudal y luego por la viscosidad plástica, dándonos como resultado 131,161 psi. Ahora, aquí tenemos organizadas ya todas las caídas de presión que se calcularon y su régimen de flujo, turbulento y laminar. En el último no está el tipo de flujo porque es una superficie y aquí no existe régimen de flujo. Entonces, estos resultados se organizaron en esta gráfica para obtener una mejor comparación. Por ejemplo, podemos observar que en el espacio anular 1 la caída de presión fue poca, luego aumentó considerablemente en el área anular 2, en el espacio anular 2 y disminuyó muy poco en el espacio anular 3. Hidráulica del trépano. La presencia de los cálculos ha sido diseñada con el fin de permitir al técnico analizar con rapidez y exactitud los diversos parámetros de la hidráulica del trépano. Se espera que la hidráulica del trépano tenga una máxima velocidad de la penetración mediante la limpieza de los recortes de la broca y el fondo del pozo, la propagación de la vida de la broca por óptimo enfriamiento y lubricación. Es por eso que observamos diversos datos de la potencia hidráulica. Tenemos aquí la potencia hidráulica con 438.76 y tenemos la potencia hidráulica por pulgadas elevadas al cuadrado de 3.722 y con estos dos datos obtenidos vamos a determinar la potencia hidráulica de lo que es el trépano. Posteriormente observamos acá una tabla de datos pero de manera más ordenada gráficamente, donde tenemos las diversas potencias hidráulicas, en este caso la potencia hidráulica por pulgadas elevadas al cuadrado, y acá en esta barra mayor es utilizada las otras potencias hidráulicas para determinar la potencia hidráulica total. Bueno, posteriormente tenemos la densidad equivalente de circulación. Este caso más que nada es una pequeña cifra de aumento de las densidades de lo que viene siendo en la hidráulica del trépano, que es en el fondo del pozo. Tenemos aquí la caída de la presión de lo que es la parte del ensamblaje entre los 0.052 y la profundidad de lo que es el pozo, dándonos como resultado 10.15. Esto significa que es un aumento ligeramente de lo que es el lodo dentro de la perforación. Y bueno, por último tenemos la parte de las conclusiones.
Este trabajo pues fue una gran investigación que nos permitió adquirir nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en un futuro, ya que pues muchas veces debemos iniciar conceptualizando y esquematizando el problema. Después debemos seleccionar la técnica física o matemática para estudiar el problema, y es por eso que a este proceso de abstracción se le conoce como modelación. Tenemos la parte de la reflexión y las referencias utilizadas por todo el equipo. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.